renuente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. El placer en la mañana, así son las cosas, de darle la bienvenida a Oscar Testa. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Bien? Todo en orden, todo bien. Parece que está frío afuera. Hace mucho frío. Hace frío. Bueno, pero es el invierno que ha llegado. Exactamente. Digamos que ya llegó hace un tiempito, pero bueno, estamos en eso. Tiene que hacer frío, Bueno, donde no están las temperaturas bajas, sino más bien altas temperaturas en el Poder Judicial. Esta mañana escuchábamos muchos reproches al Poder Judicial en nuestro programa. ¿Cómo caen esas críticas al Poder Judicial por las malas praxis o las demoras en las investigaciones? ¿Acusan recibo de eso? La verdad usted que fue juez. Sí. ¿Cómo decir si acusan recibo o no? Es complicado dar una respuesta genérica a ese tipo de cuestiones. Hay gente, claro, sí. Hay gente que resulta más permeable a ese tipo de cuestiones y que se puede comprometer y dar respuestas de una determinada manera, y otros que se atrincheran en los cargos y en la formalidad del ejercicio de la magistratura y realmente no le pasa lejos ese tipo de historia. Hay tanto de uno como de otros, evidentemente que sí, y la cuestión es injusto de nuestra parte generalizar todo el Poder Judicial es así, porque hay determinados jueces, determinados fiscales, determinados funcionarios. Así es. Sí, por ahí la cuestión es que uno debería exigir cierta homogeneidad en ese tipo de cuestiones, en el compromiso y en la vinculación estrecha con la gente, con los casos, y bueno, eso tiene que ver fundamentalmente con razones que van por otro lado y apuntan esencialmente a quienes son los encargados de la designación de determinados jueces y fiscales también, porque decir, los perfiles de cada uno se conocen de antemano, y si el sistema los pone es porque realmente entiende que resultan necesarios. Muchas veces hablamos de la justicia como si fuera algo que es ajeno a la sociedad, y no es así. La sociedad es clasista, la sociedad responde a una serie de parámetros y la justicia no puede ser diferente. Entre otras puede sacar cosas, ventaja a la sociedad. Claro, exactamente. Entre otras cosas porque es precisamente esa misma sociedad quien, a través de los consejos y antes al dedo más absoluto, es quien pone los jueces que realmente entienden que van a sostener esas situaciones que tienen mucho que ver con privilegios y con protección de determinados sectores sociales en desmedro de otros y demás. Es decir, ese tipo de cuestiones me parece que no se le puede pedir a la justicia un rol demasiado diferente de la sociedad en la que vivimos. Desgraciadamente, la sociedad en la que estamos inmersos no es precisamente un lecho de rosas, y precisamente tampoco la justicia con toda seguridad no podría serlo ni aun queriendo. Y los niveles de tolerancia que tenemos según el sesgo ideológico, ¿no? También eso tiene muchísimo que ver, obviamente, del lugar en que se para cada uno que tiene que criticar, porque critican todos. Ahora cada uno critica desde el lugar donde está parado lo que le perjudica a él, y obviamente jamás va a hacer una mención a todo aquello que lo beneficia, y normalmente los que salen beneficiados con la justicia y con todo el sistema son precisamente los sectores más beneficiados de la sociedad, que son los que tienen detente el poder real. Esas son cuestiones que no se pueden ignorar al momento de hacer un análisis. Ahora, uno espera un resto ético en algunas decisiones. En cualquier país medianamente en donde la democracia y la institucionalidad esté consolidada, la situación de Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema de Justicia, el periodista Ari Lijalat hizo algo muy simple. Con todos los fallos que publican y quienes los firmaban, cruzó datos de causas en las que Rosenkrantz había fallado como miembro de la Corte y empresas a las que Rosenkrantz había defendido como abogado particular. Y aparecieron 25 situaciones en donde Rosenkrantz se tendría que haber apartado. Decir, no puedo. De hecho, se apartan muchas, pero realmente
se deberían apartar en todas, aquello que de alguna manera 25... va a terminar afectando, digamos, o beneficiando a aquellos sectores o aquellas empresas o aquellos conglomerados de poder económico con los cuales él ha prestado servicios. Es decir, el estudio de Rosenkrantz, antes de que Rosenkrantz desembarcara en la Corte, prácticamente tenía lo más granado del poder económico, eran clientes de su estudio, y prácticamente eso ha llevado a que cuando directamente esas empresas para las cuales trabajaba, con las cuales tenía poder, han sido partes en determinados procesos, se apartó. Y en otros, en los cuales indirectamente podía estar beneficiándolo, no se apartó y dictó resoluciones que efectivamente lo beneficiaban. Son barbaridades absolutamente injustificables. Por eso, si tuviera Rosenkrantz un resto ético, no mucho, un poquito de resto ético... Vamos a arrancar desde el principio. Si tuviera esa cuestión ética, ¿habría aceptado ser nombrado ministro de la Corte por decreto? ¿Lo habría aceptado? Y lo aceptó. Y el actual presidente también. El actual presidente de la Corte, los dos. Fueron nombrados por decreto. Una barbaridad realmente. Me acuerdo que en esta misma radio todavía no teníamos el micro. Ustedes me llamaron para preguntarme y realmente fue una de esas oportunidades en la que se me salió la cadena. Digo, no se puede justificar bajo ningún punto de vista una barbaridad semejante, precisamente en la cabeza del poder. No es que se está nombrando a alguien, por ejemplo, que qué sé yo, en un cargo de asesor letrado y tiene un antecedente penal que fue ignorado. No, es la cabeza de poder que estaba aceptando ser nombrado de una manera absolutamente ilegal, inconstitucional, por parte de aquel que el día que se sienta en su silla es el mayor último garante de la constitucionalidad, de los derechos y de todo lo que afecta a cada uno de los ciudadanos, de los 40 millones que viven en este país. Usted dice que soy un poco ingenuo pidiendo un resto de ética a Rosenkrantz. Lo que yo sigo sin entender es por qué no lo echan de una vez por todas. Y eso también tiene en compromiso el poder político. Y habría que desenmascarar quiénes son los que, el problema en definitiva, no se le realiza una limpieza, como en su momento hizo Kirchner, independientemente de que la idea que cada uno puede tener de Kirchner, que los impresentables que estaban sentados en ese momento tuvieron que irse porque si no terminaban siendo echados. Con los mecanismos que existen, obviamente, lo cual no resulta sencillo porque hacen falta determinadas mayorías y daría la impresión de que quienes son los que promovieron la presencia de estos personajes en la Corte no estarían dispuestos a reconocer las barbaridades que están haciendo y aparte que resultan funcionales a sus propios intereses. Bueno, pero usted trae un episodio positivo del Poder Judicial, como para que no sean todas... verdes, hay algunas maduras. Sí. Digamos que tiene las dos caras este tipo de cuestiones. Porque una sentencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes por un caso de trata de personas, un fallo del mes de septiembre del año pasado, fue revocado por casación penal. Esta situación, de alguna manera, plantea también un paralelismo con las críticas que estaban haciendo en este momento en la radio, principalmente uno que lo escuché un ratito antes de entrar aquí. Cuento un poco cómo es la situación. Una empresa forestal que plantaba eucaliptus en la zona de Paso de los Libres, en el sur de la provincia de Corrientes, casi en el límite con Entre Ríos, traía desde la provincia de Misiones, a más de 500 kilómetros de distancia, personal para trabajar en el raleo y en el desmonte. En el momento en que, a través de una denuncia de la FIP, se hace una intervención en el sitio, había 40 personas trabajando en ese lugar, a los cuales trabajaban de lunes a lunes, 12 a 14 horas diarias. No les suministraban la comida que se le daban se la cobraban. No tenían, cobraban por debajo de los niveles de convenio. Las motosierras se las vendían y después no se las dejaban
dejaban retirar cuando se iban. O sea que se la vendían a cada uno de los obreros que iba entrando. Vivían en los 40 en un colectivo durmiendo sobre tarimas con pedazos de goma espuma. No tenían baño, no tenían ducha. La mayoría de ellos eran personas absolutamente vulnerables que dejaban su familia a 500 kilómetros de distancia. No, muchísimos de ellos eran analfabetos. Bueno, dije ya, no le proveían ropa, no le proveían ningún tipo de elemento para trabajar y obviamente todo en negro y todo por fuera del convenio. En esa situación así llegaron a juicio a este Tribunal Oral Federal de Corrientes, que haciendo un análisis absolutamente sesgado de la totalidad de la prueba entendió que la prueba directa no se compadecía con pruebas indiciarias y demás, y que los absolvió a todos. Una cosa francamente espantosa, escandalosa, terrible. Otra de las cuestiones, los llevaban en remises desde el sitio de donde provenían hasta el obraje, a 500 kilómetros de distancia. Y después se tenían que volver solos. Obviamente, con lo puesto, sin herramientas, sin maquinaria, sin nada. Bien, esto terminó muy rápidamente siendo resuelto por casación. Desde septiembre del año pasado ya fue resuelto el día jueves. Y Casación Penal revocó la sentencia, que realmente da vergüenza leerla, con una resolución seria, bien hecha, que no se podía esperar otra cosa de ella, y mandó, la reenvió a la causa a los tribunales de Corrientes para que otro tribunal realice un nuevo juicio oral y dicte una nueva sentencia. Obviamente, ya con todos los datos que tiene puesto allí, seguramente terminará siendo una sentencia condenatoria. Lo hemos hablado en otros casos, Oscar. ¿Por qué hay esos abismos? Porque no se trata de diferencias sutiles entre un fallo y no, es uno dice blanco, el otro dice negro. Claro. Pero aparte con toda la prueba para que el color no sea una cuestión, digamos, de matices, de sutilezas, en donde alguien entra a elaborar o entra en cuestiones jurídicas finas. No, esto es bruto, es grueso, es de una densidad tal que realmente de ninguna manera merita una lectura diferente, que no sea una sola. Y sin embargo, este Tribunal de Corrientes lo absolvió a todos. Evidentemente que ahí también hubo un sesgo diferente respecto del análisis de quiénes son víctimas y quiénes son victimarios. Gracias, Oscar, como siempre, un placer. El jueves estamos nuevamente. Así son las causas.